¿Sabías que las personas más poderosas del mundo no son las que más hablan, sino las que saben cuándo callar? El silencio es una herramienta de liderazgo, de inteligencia emocional y sobre todo de transformación personal. En los próximos minutos vas a descubrir por qué aprender a no decir nada en el momento adecuado puede ser la llave para recuperar tu control interno, mejorar tus relaciones y conquistar una vida más plena, más sabia y más libre. Y si te dijera que mucho de tu estrés, tus discusiones y tu ansiedad vienen de no saber cuándo detenerte, cuándo guardar silencio. Este video es para ti si estás en un punto de tu vida en que ya no quieres reaccionar, sino responder, ya no quieres convencer a nadie, sino vivir en paz. Quédate hasta el final porque vamos a hablar de un poder que está al alcance de todos, pero que muy pocos dominan. A lo largo de mi vida he tenido el privilegio de conversar con presidentes, altos ejecutivos, empresarios, autores, padres de familia, artistas, y he notado un patrón curioso. Las personas más sabias hablan menos, y no porque no tengan nada que decir. Al contrario, tienen muchísimo que aportar. Pero eligen cuándo hablar, y más importante aún, cuándo no hacerlo. ¿Te ha pasado alguna vez que dijiste algo y apenas terminaste de hablar, deseaste poder tragarte esas palabras? Yo también he estado ahí. Y lo que he aprendido es esto: el silencio no es vacío, es poder en estado puro. Hace algunos años, en una conferencia en Nueva York, una mujer se me acercó al final y me dijo: Brian, tengo 52 años, toda mi vida he sentido que debo justificarme, explicar cada cosa que hago. Hablo para complacer, hablo para defenderme, hablo para ser aceptada. Pero ya no quiero vivir así. Le respondí con una frase que cambió mi propia vida cuando la escuché: tu libertad empieza cuando ya no sientes la necesidad de explicarte. Y ese es el poder del silencio. No es pasividad, es dominio. Dominio de ti mismo, dominio emocional, dominio espiritual. Cuando tienes más de 40 años, entras en una etapa diferente. Ya no estás tratando de demostrar quién eres. Ahora lo que buscas es paz. Buscas claridad, buscas propósito. Y aquí va una verdad incómoda. Hablar sin pensar, hablar sin necesidad, te aleja de todo eso. El silencio bien usado te devuelve la brújula. Te alinea con lo que realmente importa. ¿Has pensado en esto alguna vez? ¿Cuántas veces en tu día hablas solo para llenar un espacio incómodo o por inercia? ¿Y si cambiaras eso esta semana? Mira, hay 3 momentos clave en los que saber callar te cambia la vida. 1. Cuando estás enojado. 2. Cuando estás a punto de justificarte. 3. Cuando tu ego quiere tener la razón. En esos 3 momentos el silencio no solo es sabiduría, es poder. Yo recuerdo un momento muy claro en mi vida, hace más de 20 años. Estaba en una negociación tensa. La otra parte me provocaba. Insinuaban que yo no estaba preparado, que mi equipo no era lo suficientemente fuerte. Todo en mí quería defenderme. Quería hablar, explicar, aclarar. Pero hice una pausa. Respiré y no dije nada. Solo los miré y esperé. ¿Sabes qué pasó? Se dieron cuenta de su error. Su inseguridad quedó expuesta sin que yo dijera una sola palabra. Eso es lo que ocurre cuando aprendes a sostener el silencio con seguridad. Imagina cómo cambiaría tu vida si aplicas esto. Tus discusiones serían menos intensas, tus decisiones más sabias, tu mente más tranquila. El silencio también es una herramienta espiritual. En las tradiciones más antiguas, desde el estoicismo hasta el budismo, el silencio era visto como un camino hacia la claridad interior. Porque cuando no estás hablando, estás escuchando. Y cuando escuchas de verdad, empiezas a entender cosas que antes se te escapaban. Escuchar es uno de los actos más poderosos de amor que existen. Y sin silencio, no hay escucha. Ahora bien, muchas personas me dicen: Brian, yo no sé cómo hacer eso. Me sale automático hablar, defenderme, reaccionar. Y aquí va una herramienta práctica. La regla de los 5 segundos. Cada vez que sientas el impulso de hablar por impulso, cuenta mentalmente 5, 4, 3, 2, 1. Durante esos segundos tu mente recupera el control del cuerpo. Ese pequeño espacio te permite responder en vez de reaccionar. Haz una pausa y escribe esta idea ahora mismo. Mi poder está en mi pausa. Ponlo en práctica esta semana.
Haz el experimento. Ahora hablemos de control. Control no es represión. No se trata de guardarte todo hasta explotar. Se trata de elegir tu respuesta. Cuando practicas el silencio, desarrollas lo que yo llamo el músculo del autocontrol emocional. Y ese músculo, créeme, es más útil que cualquier otra herramienta de liderazgo o éxito. Porque la persona que se controla a sí misma puede conquistar cualquier cosa. ¿Qué pasaría si empezaras hoy mismo a aplicar esta idea en tus conversaciones con tu pareja, tus hijos, tus colegas? ¿Qué pasaría si en vez de interrumpir, escucharas? ¿Qué pasaría si en vez de dar tu opinión, preguntaras? Te voy a dar una pregunta que cambió mi manera de relacionarme con los demás. ¿Qué necesita esta situación de mí en este momento? No qué quiero hacer, sino qué requiere la situación. Muchas veces la respuesta es silencio. Piensa cómo esto aplica en tu vida actual. ¿Hay alguien con quien estás teniendo conflictos constantes? Y si en vez de hablar, simplemente observas, escuchas, respiras. En los negocios aprendí esto muy joven. El primero que habla después de una oferta, pierde. Y eso se aplica en la vida también. Cuando aprendes a quedarte en silencio, das espacio a que las cosas caigan por su propio peso. Y en ese espacio, muchas veces ocurre la transformación. Una vez un ejecutivo con más de 30 años en su empresa me dijo: lo que más me ayudó en mi carrera no fue mi título ni mis habilidades, fue mi capacidad de mantener la calma en el caos. Eso, amigo mío, empieza con el silencio. Ahora déjame hablarte como si estuviéramos cara a cara. Tal vez has pasado décadas viviendo para otros. Tal vez te cansaste de los conflictos, de las luchas de poder, de las palabras vacías. Tal vez quieres volver a ti. Entonces, este es el momento perfecto. El silencio es la puerta. Detrás de esa puerta está tu centro, tu sabiduría, tu paz, pero tienes que atravesarla. Y nadie puede hacerlo por ti. Haz esto esta semana. Elige una conversación al día en la que vas a practicar el silencio activo. Observa tus pensamientos sin necesidad de expresarlos. Escucha con presencia, no para responder. Y antes de hablar, pregúntate: ¿esto que voy a decir mejora el silencio? Recuerda esto: tu valor no está en lo que dices. Está en quién eres cuando no necesitas decir nada. Hay un principio que he compartido en más de 80 países, en cientos de conferencias, y que sigue siendo tan vigente hoy como lo fue hace 50 años. El dominio personal precede a la maestría externa. Es decir, no puedes conquistar nada allá afuera, ni una relación, ni una empresa, ni tus finanzas, ni tu propósito, si no conquistas primero lo que pasa aquí dentro, en tu mente, en tus emociones, en tu espíritu. Y el silencio, cuando lo eliges conscientemente, se convierte en el campo de entrenamiento para esa conquista interna. Quiero que pienses en esto. Cuando estás en silencio, no estás inactivo, estás procesando, estás observando. Estás decidiendo quién vas a ser ante lo que ocurre. Y eso te vuelve alguien poderoso, porque el mundo no necesita más personas que reaccionan como autómatas. Necesita más personas que actúan con intención, con templanza, con dirección. ¿Has notado cómo en una conversación, la persona que escucha más suele tener la mayor influencia? No es el que domina el espacio hablando, es el que lo domina leyendo el espacio, entendiendo los matices, observando lo que no se dice. Esa es una habilidad superior y empieza con el silencio. Hace algunos años estuve en una reunión de alto nivel, un grupo de líderes mundiales, gente con un poder enorme. Se discutían temas delicados, estratégicos, globales. Y hubo una mujer, una de las más respetadas del grupo, que durante los primeros 45 minutos no dijo ni una palabra, no por distracción, no por timidez, sino por estrategia. Y cuando finalmente habló, todos la escucharon con total atención. Sus palabras tenían peso, no por el volumen, sino por su contención. Y me quedó clarísimo. El silencio acumulado es influencia multiplicada. Eso también aplica en tu vida diaria, en tu casa, en tu negocio, en tus relaciones. Entre más hablas, más te dispersas. Entre más eliges cuándo hablar, más impactas. Ahora te invito a hacer una reflexión más profunda. ¿Qué parte de ti se siente incómoda con el silencio? ¿Es tu necesidad de aprobación? ¿Tu inseguridad? ¿El miedo
a no ser escuchado? Muchas veces hablamos sin parar porque tememos ser olvidados. Pero el mundo no olvida a las personas que caminan en paz consigo mismas. Al contrario, las admira. Y si hablamos de relaciones, déjame decirte algo crucial. Muchos conflictos no se resuelven hablando más, sino hablando menos y entendiendo mejor. Silenciar tu juicio. Silenciar tu necesidad de tener la última palabra. Silenciar tu ansiedad por controlar la narrativa. Y cuando haces eso, creas un espacio donde el otro se siente seguro y donde tú también puedes recuperar tu centro. A los 40, 50, 60 años, ya no estás en la etapa de demostrar poder. Estás en la etapa de ser poder. Y eso solo se logra cuando lo que haces y lo que no haces, lo decides tú, no tus emociones. Y te diré algo más. El silencio también te protege. Hay momentos en que si hablas demasiado revelas más de lo que deberías. Te expones innecesariamente. Abres la puerta al juicio, al conflicto, al desgaste. Aprende a valorar tu energía como un recurso sagrado. No todos merecen acceso a tus pensamientos, no todos merecen tu explicación. El silencio filtra. Y te rodea poco a poco de personas que no necesitan que hables todo el tiempo, porque ya entienden quién eres por cómo actúas. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de justificarte ante quienes no están interesados en entenderte? Piénsalo. Es una pregunta que puede liberarte. En lo más profundo, el silencio es una forma de fe. Fe en ti mismo. Fe en que no necesitas tener el control de todo. Fe en que el momento adecuado para hablar llegará y cuando llegue estarás listo. Uno de los ejercicios que recomiendo con más frecuencia a mis alumnos es este. Pasa una mañana completa sin emitir juicios ni comentarios innecesarios. Solo observa, solo escucha, solo respira. Al principio parece incómodo, incluso aburrido, pero después algo mágico sucede. Empiezas a ver más, a entender más, a sentirte más ligero, porque dejas de cargar con la necesidad constante de opinar, de intervenir, de controlar. Y esto tiene un impacto directo en tu energía. ¿Alguna vez terminaste el día agotado solo por haber estado hablando, explicando, argumentando todo el tiempo? Eso es desgaste emocional innecesario. Pero cuando eliges hablar solo lo necesario, tu mente se aclara, tu cuerpo se relaja y tu alma respira. Silencio, control, conquista. Esos tres elementos no son solo un concepto, son una estrategia de vida, una forma de liderazgo interno. Una vía hacia tu mejor versión. Y todo comienza con una decisión. Si este mensaje conectó contigo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí vas a encontrar herramientas claras, estrategias que funcionan y principios atemporales para vivir con más propósito, más conciencia y más poder personal. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está listo para cambiar desde dentro, comparte este video con esa persona. Podría ser justo lo que necesitaba para despertar. Y recuerda, tu vida no cambia cuando hablas más, cambia cuando decides mejor. Y esa decisión puede empezar hoy. Calla el ruido, recupera tu centro, conquista tu paz. Porque a veces, el paso más valiente no es decir algo, es no decir nada. Muchos hombres piensan que para levantarse necesitan la mano de alguien más, un mentor que los guíe, un entorno que los sostenga, una condición perfecta que los empuje. Y claro, esperan la oportunidad, esperan la motivación, esperan el aplauso, pero mientras esperan se quedan quietos. Yo he aprendido algo distinto. El cambio verdadero comienza el día en que dejas de mirar hacia afuera y decides avanzar solo, aunque no haya testigos, aunque no tengas respaldo, aunque nadie crea en ti. Porque el progreso real no depende de quién te acompañe, depende de la fuerza con la que eliges caminar aún en soledad. No necesitas que te salven, necesitas decidir salvarte tú. Y esa decisión, aunque duela, es la que rompe cadenas, la que te libera. Porque un hombre que aprende a luchar solo, en realidad nunca está solo. Siempre va acompañado de su visión, de su carácter y de su destino. Llegó un punto en mi vida donde entendí una verdad dura y liberadora a la vez. Nadie iba a venir a rescatarme.
Nadie iba a aparecer con la fórmula perfecta, con las respuestas que esperaba o con la ayuda exacta en el momento justo. Y cuando esa realidad me golpeó, sentí miedo, sentí vacío, pero también sentí una claridad que nunca había tenido. Si nadie venía, entonces todo dependía de mí. Y lejos de hundirme, eso me devolvió el poder, porque ahí empieza la verdadera libertad, cuando dejas de esperar y decides hacerte cargo de ti mismo, sin excusas ni pretextos. Vivimos rodeados de personas talentosas que se pasan la vida esperando un salvador, un reconocimiento, una señal que nunca llega. Pero la vida no funciona así. La vida recompensa al que se mueve aun cuando no hay camino, al que construye en medio de la herida, al que sigue avanzando aunque esté solo. Yo mismo estuve atrapado en esa espera, mirando a los lados en busca de motivación, pidiendo validación, justificando mi inmovilidad. Hasta que un día me cansé. Me cansé de esperar, de explicarme por qué no hacía nada, de inventar excusas para seguir quieto. Y ese cansancio me empujó a crecer. Empecé a actuar sin pedir permiso, a decidir sin buscar consenso, a enfrentar el miedo con las manos vacías. Y lo descubrí. La soledad no me debilitó, me fortaleció. Porque cuando te sostienes solo, cuando caminas sin muletas, nace dentro de ti una fuerza que no se construye en la comodidad. Claro que todos necesitamos amor, compañía y vínculos, pero hay momentos en los que solo tú puedes levantarte, solo tú puedes empujar tus sueños, solo tú puedes dar el paso que falta. Si no lo haces, vives atrapado en la dependencia, esperando que alguien te dé lo que tú mismo puedes crear. Muchos hombres se esconden en el papel de víctima. Nadie me entiende, nadie me apoya, no tengo contactos, no tengo suerte. Y esas frases suenan reales, pero son cadenas. El mundo no te debe nada y no se va a detener a darte explicaciones, simplemente seguirá avanzando. Si no te mueves con él, te quedas atrás. Por eso, la decisión que cambia todo es esta: salir adelante sin esperar a nadie, sin condicionarte a la aprobación o al rescate ajeno. Tu verdadera fuerza aparece cuando no tienes a quién llamar y aún así eliges levantarte. Tu carácter se forja cuando todo parece en contra y tú decides intentarlo otra vez. Tu grandeza empieza el día en que dejas de esperar y empiezas a construir. Ese es el inicio de un hombre libre, el que avanza con coraje, con decisión y con la voluntad de no pedir permiso para existir. Cuando eliges avanzar sin esperar la mano de nadie, te topas con una verdad incómoda. Vas a tropezar, y no una sola vez, sino muchas. Vas a equivocarte, vas a pagar precios altos por decisiones mal tomadas, vas a sentir que no sabes lo que haces. Y está bien, porque así es como se aprende a sostenerse de pie sin depender. La fuerza no se construye en la teoría ni en la comodidad, se forma a base de cicatrices, a base de errores que duelen. Lo que te fortalece no es la perfección, sino la capacidad de seguir de pie cuando todo parece derrumbarse. Yo mismo lo aprendí de la manera más dura. Pensé que podía con todo, que no necesitaba de nadie, y fue el orgullo el que me enseñó humildad. Descubrí que sí puedo con todo, pero no al mismo tiempo. Que caminar solo no significa que no duela ni que sea ligero. Significa cargar doble, asumir el peso y aún así avanzar. Y en esos momentos en los que estás frente a tus propios errores, sin a quién culpar, surge una transformación. Te ves obligado a hacerte responsable, a mirar de frente lo que hiciste y preguntarte con honestidad: ¿qué me falta por aprender? ¿Dónde me traicioné? ¿Qué parte de mí debo fortalecer? Son preguntas incómodas, sí, pero son las que te hacen crecer, porque dejan de importar las excusas y lo único que cuenta es lo que haces con lo que te pasó. Y cuando entiendes esto, dejas de temerle al error. Lo usas como brújula, como señal, como entrenamiento. Cada tropiezo se vuelve un mapa que te guía hacia una versión más sólida de ti. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando ya no dependes de la ayuda ajena, tampoco te esclaviza el juicio ajeno. Ya no te detiene el miedo al ridículo ni la aprobación de nadie, porque entiendes que equivocarte no es el final. Es solo el filtro que separa a los que se atreven de los que solo hablan. He cometido errores caros, en negocios, en relaciones, en decisiones que me hicieron retroceder años. Pero nunca me detuve, porque cada caída me enseñó a caer mejor, a levantarme más rápido, a pensar con más claridad y a fortalecer mi voluntad. Y eso vale más que cualquier consejo. La mayoría se pasa la vida esperando el momento perfecto, la señal,
el permiso de alguien más. Ese momento nunca llega. Nadie va a asumir las consecuencias por ti, solo tú. Y si la carga es tuya, también lo es el poder de rehacer tu camino, de equivocarte y volver a empezar, de seguir aún cuando nadie te aplauda. Esa es la verdadera fuerza, no la del que nunca cae, sino la del que se levanta siempre, aún herido, aún confundido. Porque salir adelante sin ayuda no es hacerlo todo bien, es avanzar incluso cuando todo parece mal. Es confiar en tu criterio, en tu instinto, en tu resiliencia. Cada paso, aunque torpe, aunque incierto, te convierte en un hombre capaz de nadar en aguas turbias sin esperar un salvavidas. Y cuando logras eso, cuando ya no te asusta la tormenta, es porque entendiste que aprendiste a luchar solo. Salir adelante por tus propios medios significa también aprender a convivir con un vacío que pocos soportan, el silencio. Ese silencio que aparece cuando no tienes a quien contarle tus dudas, cuando no hay palabras de aliento que te sostengan, cuando afuera todo parece quieto pero dentro de ti hay una lucha constante. Y ese silencio, si no lo comprendes, puede volverse una carga insoportable. Pero si aprendes a escucharlo, descubres que no está ahí para hundirte, sino para moldearte, porque en medio de esa calma incómoda empieza a emerger tu verdadera voz. No la voz prestada de otros, no la que busca aprobación, sino la tuya, la que te habla sin adornos, sin excusas, sin necesidad de convencer a nadie. Es ahí, cuando no hay ruido externo, cuando empiezan a aparecer las preguntas que realmente importan. ¿Esto lo quiero de verdad? ¿Estoy caminando por convicción o solo por miedo? ¿Estoy honrando mis principios o me estoy traicionando en nombre de la productividad? Son preguntas que duelen, pero que también te orientan. Porque no basta con resistir, hace falta avanzar en la dirección correcta. No sirve desgastarse por metas que no son tuyas, por sueños que nunca nacieron en tu corazón. Y el silencio, aunque incómodo, es el espacio donde te das cuenta de esas cosas. Es donde dejas de correr sin sentido y empiezas a moverte con intención. Yo aprendí a transformar ese silencio en un aliado, a usarlo como un espejo que me obligaba a escucharme con paciencia y a descubrir recursos internos que ni sabía que tenía. Intuición, claridad, coraje, sensibilidad. Cuando no tienes a quién acudir, te ves obligado a acudir a ti mismo, y ahí te das cuenta de que no eras tan débil como pensabas. Descubres que puedes resolver, que puedes sostenerte, que puedes mantenerte en pie aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. Esa fuerza no la compras, no te la enseñan en libros, no la heredas. Esa fuerza se construye en soledad, en el silencio, en la intimidad contigo mismo. Muchos temen estar solos porque creen que la soledad los va a quebrar. Pero la soledad no rompe a nadie. Lo que rompe es no tener un propósito, vivir solo para agradar, para llenar expectativas ajenas, para huir del juicio de los demás. Cuando encuentras tu dirección, la soledad deja de doler y empieza a ser fértil. Se convierte en espacio creativo, en fuerza interior, en claridad. No necesitas ruido para avanzar, necesitas enfoque. Y el enfoque no llega con más voces, sino con menos distracciones. Cada paso que das sin aplausos, cada decisión que sostienes sin pedir opinión, cada batalla que atraviesas en silencio, va cincelando tu carácter. Porque los hombres que salen adelante no nacen con privilegios. Se forman en ese silencio que asusta a muchos, en esa calma que otros llaman vacío, y cuando finalmente llegan, no lo deben a nadie, solo a sí mismos, y esa es la mayor libertad que se puede alcanzar. Salir adelante por tus propios medios también significa romper con la ilusión de que algún día vas a sentirte completamente preparado, porque ese día nunca llega. Siempre habrá dudas, siempre habrá miedo, siempre parecerá que falta algo. Y esperar a estar listo no es prudencia, es otra forma de posponer. Yo mismo caí en esa trampa, gasté años puliendo planes, esperando la confianza perfecta, afinando detalles como si un día el escenario fuera a alinearse a mi favor. Pero entendí algo clave. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después. No caminas porque ya tienes seguridad, caminas y en ese movimiento la seguridad nace. Ese cambio me obligó a lanzarme con lo que tenía, aún con miedo, aún con vacíos. Decidí apostar por proyectos sin garantías, tomar decisiones sin certezas, soportar críticas con la piel todavía sensible. Sí, dolió. Sí, pesó.
pero descubrí que mi capacidad de adaptarme era más grande que cualquier plan perfecto que nunca ejecutaba. Comprendí que no se trata de tener todo claro, sino de aprender a ajustar sobre la marcha, de levantarse más rápido cada vez que caes, de confiar en que siempre encontrarás cómo resolver lo que venga. Los hombres que avanzan solos no lo hacen porque tienen todas las respuestas, lo hacen porque creen que, pase lo que pase, encontrarán una. Y esta es la verdad incómoda que pocos aceptan. Si de verdad quieres avanzar, tienes que empezar antes de sentirte preparado. Tienes que moverte, aunque la voz tiemble, aunque no sepas cómo terminarás lo que empezaste. Porque si esperas la seguridad total, te quedarás esperando para siempre. El plan perfecto no existe. Lo que existe es el primer paso. Y ese primer paso suele ser torpe, inseguro, incómodo, pero es el que abre la puerta. No hay crecimiento sin riesgo, no hay avance sin incomodidad. Por eso este espacio existe, para recordarte que no eres el único que lucha en silencio, que a veces la batalla más dura es contra tus propias excusas. Suscríbete si sientes que este mensaje es para ti, porque aquí hablamos de esa guerra invisible que no todos comprenden, pero que tú conoces bien. Y dime en los comentarios, ¿qué área de tu vida llevas postergando solo porque crees que aún no estás listo? Escríbelo, porque el simple hecho de declararlo puede ser el inicio. Yo aprendí que nadie te va a garantizar éxito, nadie va a darte permiso, nadie puede asegurarte que no fallarás, pero sí puedes garantizar una cosa, que lo vas a intentar, que vas a persistir, que vas a moverte aunque duela. Porque lo valioso nunca se esconde en la comodidad, siempre está detrás del miedo. La vida no premia al que espera, premia al que se lanza. Empieza hoy, no porque ya tengas todo, sino porque ya esperaste demasiado. Tu futuro está cansado de verte dudar. Empieza incluso incompleto, incluso con miedo, porque esa acción, aunque pequeña, es la que te revela que ya eres suficiente para construir lo que sueñas. Y prepárate para otro aprendizaje crudo. No todos querrán verte crecer. Muchos minimizarán tus logros. Otros cuestionarán tus decisiones. Algunos desaparecerán justo en el momento que más esperabas que estuvieran. Duele. Duele descubrir que quienes llamabas aliados o incluso familia se apartan cuando empiezas a avanzar de verdad. Pero entendí que crecer incomoda. Incomodas al que no se mueve, al que no se atreve, al que necesita que tú sigas siendo pequeño para justificar su inercia. Si no comprendes esto, vas a frenar tu avance para no incomodar, vas a sabotearte para no perder pertenencia, y ahí está el mayor peligro, encogerte para que otros no se sientan incómodos con tu crecimiento. Yo elijo otra cosa, prefiero la soledad de avanzar a la compañía de quienes solo me quieren estancado. Porque no hay nada más destructivo que rodearte de personas que te aplauden mientras no lo superes. Salir adelante por tu cuenta no es únicamente un esfuerzo físico o económico, es un duelo emocional profundo. Es despedirte de las versiones que tenías de ciertas personas. Es aceptar que relaciones que creías firmes se diluyen cuando ya no encajas en la imagen que tenían de ti. Pero ese duelo también es limpieza. Es la vida mostrándote, sin anestesia, quién realmente está contigo y quién solo estaba presente mientras eras débil o manejable. Porque cuando empiezas a fortalecerte, no todos lo celebran. Algunos se incomodan, otros se alejan y otros se muestran tal como son. Eso no significa que tengas que endurecerte ni desconfiar de todo. Significa que debes despertar. Despertar a la realidad de que no necesitas el permiso de nadie para avanzar, de que no tienes la obligación de arrastrar vínculos que ya cumplieron su papel en tu vida. Entender que el precio del crecimiento muchas veces es soltar viejas lealtades y que está bien, porque cada persona que se va deja un espacio abierto para nuevas conexiones, personas que sí estén alineadas con tu nueva versión, que no se asusten con tu ambición, que no se ofendan con tu disciplina, que aplaudan tu evolución en lugar de resistirla. Esa conciencia te da libertad. Libertad para avanzar sin miedo a incomodar, para crecer sin pedir aprobación, para recordar que tu camino no es democrático, no necesita votos, solo decisiones. Porque mientras vivas atado a la validación externa, avanzarás con el freno puesto, pero cuando cortas esa dependencia, cuando dejas de encogerte para no molestar a nadie, entonces puedes expandirte, entonces puedes construir una vida auténtica, que te represente de verdad y no dependa de sostener versiones viejas de ti. No todo el mundo entenderá tu proceso, y no tienen por qué hacerlo. No todos caminarán contigo, y no pasa nada, porque este viaje no se mide por la cantidad de gente que te acompaña, sino por la claridad con la que avanzas, incluso si lo haces solo.
porque en ese espacio donde descubres que no necesitas compañía obligada, aparece la verdad más poderosa: contigo es suficiente. Y aquí aparece un principio irrompible. La autodisciplina no es opcional cuando decides salir adelante por tu cuenta, es el cimiento de todo. Porque cuando no hay supervisores, cuando no hay nadie que te motive o te empuje, lo único que queda es tu capacidad de hacer lo que corresponde aunque nadie lo vea. Al inicio duele, porque venimos entrenados para reaccionar a la presión externa, una fecha límite, una mirada, una exigencia. Pero cuando eliges ser el arquitecto de tu propia vida, entiendes que tu disciplina tiene que nacer de ti, sin testigos, sin aplausos, sin necesidad de que alguien lo confirme. Yo lo aprendí cuando comencé a trabajar en silencio, sin anunciar mis planes, sin prometer nada a nadie. Al principio fue extraño, no había felicitaciones ni reconocimientos. Solo estaba yo y el día que tenía por delante. Pero ahí descubrí mi verdadero carácter. Porque la disciplina no es levantarte temprano un lunes cualquiera, es levantarte siempre. No es cumplir cuando todos te observan, es cumplir cuando nadie sabe lo que haces. Y esa constancia, invisible al inicio, es la que te transforma. La disciplina se convierte en tu sostén, en tu verdadero respaldo cuando estás solo. Es la voz que te dice que sigas cuando todo en ti quiere rendirse. Es el recordatorio que te obliga a madrugar cuando la cama parece más atractiva. Y cuanto más la fortaleces, más libertad te da, porque la gente cree que la disciplina es cárcel, pero es lo contrario. La disciplina es la llave que te libera del autoengaño, del arrepentimiento, del sabotaje. Te da paz, porque sabes que hiciste lo que debías aunque nadie lo notara. Pregúntate con honestidad: ¿estás actuando como alguien que quiere crecer o solo como alguien que quiere sentirse cómodo? Porque si de verdad quieres avanzar, tendrás que hacer cosas que incomoden. Tendrás que renunciar al placer inmediato, madrugar cuando preferirías dormir, mantener el paso cuando preferirías abandonar. Eso es disciplina. Esa disciplina incómoda, silenciosa, que al inicio no luce, pero que un día se convierte en la base de todo lo que logres. Porque la vida no se construye con discursos, se construye con esa decisión repetida de levantarte, avanzar y sostenerte, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te vea. Aprender a salir adelante sin depender de nadie también significa enfrentarse a algo que la mayoría evita: resolver tus propios problemas. Y no me refiero únicamente a los grandes dilemas de la vida, sino también a lo simple, lo rutinario, lo inesperado, desde arreglar una falla en casa hasta manejar un derrumbe emocional sin tener a quien acudir. Porque cuando no hay hombros donde apoyarse ni alguien a quien transferir la carga, la única opción es mirar de frente la dificultad y enfrentarte con lo que sabes, con lo que tienes a mano y con la disposición de aprender lo que haga falta. Esa escuela forzada, aunque incómoda, se convierte en una de las experiencias más formativas porque poco a poco te transforma en alguien mucho más hábil, mucho más sólido que el promedio. Yo pasé por ese proceso. Antes necesitaba apoyo constante para todo. Preguntaba, pedía, esperaba que otros resolvieran lo que yo no quería enfrentar. Pero un día empecé a buscar las respuestas por mi cuenta. Me puse a leer, a investigar, a probar aunque fallara, a mancharme las manos hasta encontrar soluciones. Y descubrí algo que me cambió para siempre. Cada problema enfrentado en solitario despierta un recurso escondido dentro de ti. Cada obstáculo que superas solo te hace más práctico, más ingenioso, más seguro. Y esa suma de aprendizajes, aunque parezcan pequeños, termina construyendo un poder silencioso, la capacidad de arreglártelas en cualquier terreno, porque el hombre que sabe adaptarse, que encuentra salidas donde otros solo ven muros, es el que nunca se detiene. Claro, este camino no es fácil. Resolver sin ayuda significa frustrarte, equivocarte más veces de las que quisieras, invertir horas en intentos que parecen inútiles. Significa cargar con el peso de saber que, si algo no funciona, no hay excusas ni culpables externos. Todo recae sobre ti. Y aunque esa verdad incomoda, también es lo que más te fortalece, porque entiendes que si la responsabilidad es tuya, también lo es el poder de cambiar las cosas. Y ese descubrimiento debería llenarte de fuerza, no de miedo. Con el tiempo pasa algo increíble. Cuando desarrollas la habilidad de solucionar por ti mismo, tu confianza se dispara. Empiezas a caminar con otra postura, con la seguridad de que, ocurra lo que ocurra, vas a encontrar un camino. Te vuelves más calmado en medio del caos, más claro en la incertidumbre, más eficaz cuando la presión aumenta. Ya no dependes de que alguien llegue a salvarte, ni de que las circunstancias sean perfectas. Sabes que puedes sostenerte tú mismo.
Y en un mundo lleno de personas que se derrumban ante la primera dificultad, eso te convierte en un faro, en alguien que inspira sin necesidad de decirlo. Por eso, cada vez que la vida te ponga frente a un obstáculo y no haya nadie para ayudarte, cambia tu mirada. No lo veas como un castigo, míralo como tu campo de entrenamiento. Ahí es donde se templa tu carácter, donde se pule tu resiliencia, donde aprendes a responder con inteligencia y no con quejas. Porque al final no llega más lejos el que menos problemas tiene, sino el que aprende a enfrentarlos mejor, el que insiste, el que se levanta una y otra vez y se atreve a seguir, incluso cuando parece imposible. Un hombre que aprende a resolver por sí mismo es un hombre que nunca se paraliza, porque sabe que, sin importar el obstáculo, siempre encontrará la manera de cruzarlo. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay tormenta que te pueda detener. Cuando decides salir adelante sin apoyo, tarde o temprano te toca pasar por una de las pruebas más duras: aprender a sostenerte emocionalmente en tus días más oscuros. Porque no importa cuán claro tengas tus metas, cuánta disciplina hayas cultivado o qué tan fuerte quieras parecer, siempre habrá momentos en los que el cansancio te derrumbe, en los que dudes de ti, en los que sientas que nada de lo que haces tiene sentido. Y si en esos instantes no tienes un centro emocional sólido, lo más probable es que te rindas justo cuando estabas a un paso de avanzar. Esa fue una de mis lecciones más crudas. Comprendí que regular mis emociones sin depender de nadie era un acto de madurez absoluta, el cimiento silencioso que sostiene todo lo demás. Aprendí a contenerme cuando no tenía con quién desahogarme. Aprendí a respirar hondo antes de explotar, a volcar mi rabia y mi tristeza en un papel antes de herir a alguien, a llorar sin sentir vergüenza. Descubrí que la fortaleza emocional no consiste en no sentir, sino en decidir qué hacer con lo que sientes. Y esa habilidad, la de gestionar tu mundo interno, es lo que evita que te destruyas mientras avanzas. Porque no nos engañemos, un hombre puede ser disciplinado, puede tener metas grandes y una voluntad de hierro. Pero si no sabe manejar la frustración, el miedo, la rabia o la tristeza, esas emociones lo acaban frenando. A veces no es el trabajo lo que te agota, es lo que cargas por dentro. Esa decepción no resuelta, esa inseguridad que escondes, esa ira que nunca expresaste. Todo eso se acumula como un peso invisible que te roba energía. Por eso empecé a darme tiempo para procesar lo que sentía, a observarme sin reaccionar de inmediato, a crear rituales sencillos pero poderosos, escribir, quedarme en silencio, entrenar, meditar, no como moda, no como frases vacías, sino como actos de supervivencia emocional, porque comprendí que si mi mente se desbordaba, mi cuerpo y mis metas lo iban a pagar caro. Y lo más revelador fue que, al aprender a sostenerme yo mismo, dejé de ser emocionalmente dependiente. Ya no necesitaba que alguien me escuchara para validarme, ya no esperaba que otros cargaran con mis heridas, ya no pedía que me rescataran cuando caía. Yo mismo empecé a construir esa red interna que me sostenía en mis peores días. Y desde ese momento, todo cambió. Mi avance ya no dependía del ánimo del día, ni de las reacciones de nadie, sino de la estabilidad que había cultivado dentro de mí. Esto no significa volverse frío ni insensible, significa aprender a ser firme. No es reprimir lo que sientes, es comprenderlo, procesarlo y transformarlo, porque tus emociones no son el enemigo, son señales. Y cuando sabes leerlas sin dramatizar, se convierten en combustible, en guía, en fuerza. El hombre que logra sostenerse en silencio durante sus peores batallas es el que puede sostener cualquier proyecto, cualquier relación, cualquier sueño. Porque ya no está a merced de su caos, se convirtió en dueño de sí mismo. Y cuando llegas ahí, todo lo demás es posible. Nunca subestimes este punto. Puedes tener la técnica, la preparación, la disciplina externa, pero si cada emoción te arrastra, si cada bajón dicta tus decisiones, sigues siendo esclavo. La verdadera libertad empieza dentro. El día que decides sentir, pero no dejar que eso marque tu destino. Porque al final no eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. Y cuando entiendes eso, puedes seguir avanzando siempre, aunque duela, aunque no haya nadie a tu lado, incluso en tus peores momentos. Salir adelante sin que nadie te respalde exige tomar una de las decisiones más duras: aprender a vivir con un enfoque total o dejarte consumir por la dispersión que arrastra a la mayoría. Porque cuando no cuentas con una red de apoyo, no tienes margen para malgastar energía. No puedes regalar tu atención a distracciones huecas,
a comparaciones inútiles, ni a hábitos que te alejan 1 centímetro de tu propósito. Avanzar solo significa convertir tu atención en un tesoro, aprender a decir que no, aunque duela, a todo lo que no construya, a todo lo que te roba tiempo, a todo lo que parece urgente pero no es importante. El hombre que camina sin compañía, si no camina con claridad, termina perdido. Cada distracción le cuesta el doble porque no hay nadie que lo sostenga, no hay un respaldo que lo empuje de regreso. Su único soporte es su dirección, y si la pierde, lo pierde todo. Yo lo viví. Pasaba horas ocupándome en cosas que no me acercaban a nada real, conversaciones vacías, proyectos que no estaban alineados conmigo, contenido consumido por inercia, rutinas automáticas que me hacían sentir activo, pero en realidad me mantenían estancado. Y ahí comprendí algo que cambió mi mentalidad. Si no proteges tu atención, alguien más la va a controlar por ti. Avanzar sin ayuda no es solo moverte por tu cuenta, es saber exactamente hacia dónde vas y blindar tu mente de todo lo que no encaje con tu visión. Eso implica renuncias, decir que no a lo cómodo, alejarte del ruido, cortar con lo que solo entretiene, aunque en el momento se sienta bien. Y claro, duele. Duele decirle adiós a hábitos fáciles, duele apagar distracciones que alivian, duele quedarte solo con lo que importa. Pero entendí que ese dolor es el costo del enfoque, y el enfoque es el precio de avanzar de verdad. Por eso empecé a ordenar mis días con una precisión casi quirúrgica. Me levantaba más temprano, organizaba mis horas en bloques, entrenaba mi cuerpo y mi mente como si fueran mis armas principales, eliminaba actividades que me drenaban aunque fueran atractivas. Y cada una de esas decisiones pequeñas reforzaba mi identidad. Me repetía, tú no estás aquí para pasar el tiempo, estás aquí para construir algo grande. Y si caminas solo, necesitas ser el doble de firme, el doble de disciplinado, el doble de intencional que los demás. La recompensa es evidente, porque el enfoque genera resultados, acelera tu avance, multiplica tu energía. Mientras los demás reparten su fuerza en 100 direcciones, tú concentras la tuya en una sola. Mientras otros dudan, tú ejecutas. Mientras algunos esperan opiniones, tú confías en tu propio criterio. Y eso se nota, en tu mirada, en tu postura, en tu progreso. No hay nada más poderoso que un hombre enfocado que no necesita que lo arrastren. Así que si hoy te toca caminar solo, no te pierdas en el ruido. Afila tu visión como si fuera tu única arma. Protege tu tiempo como si fuera oro. Saca de tu vida, sin piedad, todo lo que no sume. Porque un hombre claro, aunque esté en silencio, aunque no tenga apoyo, aunque avance entre dudas, siempre llega más lejos que los demás. Y eso es porque sabe una verdad simple. La claridad es su mayor ventaja y su propósito vale más que cualquier excusa. Y al final, cuando miras hacia atrás, descubres que salir adelante sin ayuda no fue una condena. Fue el mayor privilegio de tu vida, porque el hombre que se forja solo, que camina sin muletas, que construye a pulso, aunque empiece con las manos vacías, termina teniendo lo que nadie puede regalarle, una confianza feroz en sí mismo, una fe que no se rompe y una fuerza que no depende de nada externo, ni de la suerte, ni del clima, ni de los aplausos de otros. Es una fuerza que nace de haber resistido en el momento en que lo más fácil era rendirse, de haberse mantenido en pie cuando todo parecía empujarlo hacia abajo, de haber seguido cuando nadie lo miraba, cuando nadie lo esperaba, cuando nadie lo entendía. Esa fortaleza no se hereda, no se compra, no se improvisa. Se gana paso a paso, golpe tras golpe, cicatriz tras cicatriz. Un día te miras al espejo y ya no ves a alguien que necesita aprobación para moverse. Ves a un hombre distinto, un guerrero, un constructor, alguien que tomó el control de su destino. Ves a alguien que no necesita demostrar nada porque ya se lo demostró todo a sí mismo. Y ese es el cambio más profundo. Dejas de correr detrás de lo que creías que te faltaba y empiezas a atraer lo que realmente mereces. Dejas de rogar y comienzas a decidir. Dejas de sobrevivir y empiezas a liderar. El hombre que aprendió a salir adelante sin ayuda se convierte en ejemplo. Su sola presencia transmite fuerza. Su palabra tiene peso. Su mirada no pide compasión, transmite propósito. Y no porque se crea mejor que nadie, sino porque sabe exactamente cuánto costó llegar hasta ahí, porque recuerda los días en que tuvo que levantarse solo, sin hombro donde apoyarse, sin testigos de sus batallas, y aún así lo intentó una vez más. Esa historia no se escribe con comodidad, se escribe con esfuerzo, con heridas, con coraje, y entonces comprendes algo, que no fue injusto que nadie apareciera a salvarte.
Fue necesario. Porque si alguien hubiera allanado tu camino, jamás habrías descubierto tu verdadera capacidad. Si te hubieran rescatado, no habrías desarrollado la fuerza que ahora te sostiene. Si todo hubiese sido fácil, serías frágil. Y no lo eres. Eres fuerte porque caminaste solo, porque lloraste en silencio, porque te caíste y nadie te levantó, porque nadie aplaudió tu lucha y aún así lo lograste. Eso es grandeza, eso es libertad, eso es poder real. Y quiero que te lo lleves muy claro. Si ahora mismo estás en ese proceso, si te sientes solo, si nadie cree en ti, si todo parece cuesta arriba, no te detengas. No lo hagas por ellos, hazlo por ti. Por el hombre en el que te estás convirtiendo, porque cada paso que das sin ayuda es respeto propio. Cada obstáculo que cruzas sin compañía es una carga menos en tu camino. Cada noche que sobrevives sin rendirte es una victoria que te pertenece solo a ti. Y llegará un día en el que mires atrás y agradezcas que nadie vino, porque si alguien lo hubiera hecho, jamás habrías llegado a ser quien eres ahora. Pero hoy lo eres todo. Eres fuerza, eres visión, eres propósito. Y lo más emocionante es que esto apenas comienza. Así que sigue. Avanza con el pecho lleno de cicatrices y el alma llena de dirección. Porque lo que estás construyendo no se derrumba, porque lo que siembras hoy dará fruto, porque tú, sin ayuda de nadie, ya estás venciendo, y esa victoria, hermano, nadie te la va a quitar jamás. Te voy a decir algo que quizá no te guste, pero si lo escuchas y lo aplicas, puede cambiar el rumbo de tu vida de forma irreversible. Cada mañana, desde el instante en que abres los ojos, estás tomando decisiones que determinan si avanzas o si te hundes un poco más. Y lo más duro de todo es que, en la mayoría de los casos, ni siquiera eres consciente de que te estás autosaboteando. No es que la vida esté en tu contra, no es que la suerte no te sonría, no es que el universo esté conspirando para que no logres nada. La verdad es mucho más sencilla y a la vez mucho más incómoda. Eres tú. Tú eres quien está frenando tu propio avance, y lo haces en los primeros minutos de tu día. Por eso este mensaje es para ti. No para que te sientas culpable, sino para que despiertes. Porque si no tomas el control de tus mañanas, jamás tomarás el control de tu vida. Yo, Brian Tracy, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces en el último mes has despertado sabiendo exactamente qué tenías que hacer y no lo hiciste? ¿Cuántas veces abriste los ojos y, en lugar de levantarte, diste media vuelta, buscaste excusas y pospusiste tu vida por 5 minutos más? Esos 5 minutos se han convertido en 5 días, 5 meses, incluso 5 años de retraso en tus metas, y lo peor es que lo sabes, y como lo sabes, te duele. Porque en el fondo de tu mente reconoces que no es falta de oportunidad, sino falta de decisión. La primera hora de tu día es un campo de batalla, o tú la ganas o la pierdes. Y lo que mucha gente no entiende es que no necesitas sentirte inspirado para actuar. No necesitas estar motivado. La motivación es un lujo, no una condición. Si dependes de sentirte motivado para actuar, tu vida estará a merced de tus estados de ánimo. Y te lo digo con toda claridad, tu estado de ánimo es el peor consejero que puedes tener a primera hora de la mañana. Lo que sí necesitas es un compromiso inquebrantable contigo mismo, una disciplina que no se negocia. Porque en ese primer momento, cuando suena la alarma, tu cuerpo y tu mente te pondrán a prueba, y la respuesta que les des en ese instante definirá el tono del resto de tu día. En mi vida he visto esta escena repetirse miles de veces. Personas inteligentes, con talento, con habilidades y sueños, desperdiciando su potencial porque siguen atrapadas en pequeños actos de autosabotaje. Lo hacen sin darse cuenta. Dejar la cama deshecha, encender el teléfono para ver redes sociales antes de siquiera ponerse de pie, revisar el correo sin haber tomado una ducha, desayunar basura o peor aún, no desayunar nada. Estos gestos parecen inofensivos, pero están moldeando tu identidad. Están diciéndote a ti mismo, a nivel subconsciente, no controlo mi vida, reacciono a ella. Y si empiezas el día reaccionando, lo terminarás igual, apagando incendios, cumpliendo las agendas de otros, viviendo bajo las prioridades de cualquiera menos las tuyas. Quiero que entiendas esto con toda claridad. La vida no se construye con grandes gestos aislados, sino con microdecisiones repetidas. Y esas microdecisiones empiezan cada mañana. Lo que haces o dejas de hacer en los primeros 60 minutos después de despertar no es un detalle sin importancia, es el molde con el que estás fabricando tu carácter. El problema es que la mayoría de las personas han aceptado su rutina matutina como un acto automático, como algo que simplemente pasa en lugar de algo que controlan.
Y así, sin darse cuenta, cada día se entrenan a sí mismos a postergar, a empezar tarde, a perder el foco. Yo mismo estuve ahí. Hubo un tiempo en el que despertaba tarde, corría para salir, llegaba siempre con la sensación de que el día me estaba empujando a mí en lugar de yo empujar al día. Y te confieso que me sentía frustrado, como si siempre estuviera intentando alcanzar algo que se alejaba. Fue cuando entendí que no era el día el que tenía que cambiar. Era mi mañana. Implementé un cambio simple pero brutalmente efectivo. Decidí que, sin importar cómo me sintiera, al sonar la alarma, mi cuerpo se movería. No habría negociación. Me sentara o me doliera, me levantaría. Ese acto de levantarme sin pensar, sin dejar espacio a la duda, cambió todo, porque descubrí que la autodisciplina de la mañana se transfiere a todo lo demás. Aquí está la trampa del autosabotaje matutino. Crees que estás descansando un poco más, pero en realidad estás entrenando tu cerebro a ceder, a rendirse, a elegir lo fácil antes que lo correcto. Es como si cada mañana fueras al gimnasio de tu carácter. Y ahí, en lugar de levantar pesas, decidieras dejarlas en el suelo. No es solo que pierdas tiempo, es que estás debilitando tu capacidad de cumplir lo que dices. Y una vez que esa capacidad se erosiona, se vuelve más difícil recuperarla. Quiero que te preguntes ahora mismo, ¿estoy esperando a sentirme con ganas o estoy dispuesto a actuar igual? Porque si tu vida depende de que primero tengas ganas, estás condenado a resultados mediocres. Las personas que logran resultados extraordinarios actúan sin esperar a que llegue la inspiración. Actúan porque se lo prometieron a sí mismas y cumplen esa promesa aunque nadie más esté mirando. Es ahí donde nace el verdadero respeto por uno mismo. No de las palabras bonitas, no de los discursos, sino de la acción silenciosa, repetida, invisible para los demás, pero imposible de ignorar para ti. Y aquí hay algo más que debes comprender. No puedes cambiar tu vida si no cambias tus mañanas. Y no puedes cambiar tus mañanas si sigues justificando por qué no puedes empezar ahora. He escuchado todas las excusas. No soy una persona madrugadora, trabajo mejor de noche. Necesito dormir un poco más. Te lo digo sin rodeos. Esas son historias que te cuentas para sentirte cómodo mientras tus sueños se alejan. No estoy diciendo que duermas menos de lo necesario, pero sí que asumas el control del momento en que tu día empieza. Porque si tu mañana empieza débil, tu día será débil. Y si todos tus días son débiles, tu vida será débil. Por eso, lo que vamos a hacer a partir de hoy es romper ese patrón. Y para romperlo, no necesitas una revelación mística ni esperar al lunes. Necesitas una decisión firme y un plan de acción concreto que puedas aplicar mañana mismo. Porque en el instante en que cambias tu primer acto del día, todo lo demás empieza a reorganizarse a tu favor. Y antes de que sigamos, quiero dejarte con esta reflexión para que hierva en tu mente hasta que pase al siguiente punto. Piensa en ese hábito que postergas, ese pequeño cambio que llevas meses, quizá años, prometiéndote a ti mismo. Pregúntate con brutal honestidad, ¿de verdad puedes permitirte otro día más sin cambiarlo? Si has llegado hasta aquí, significa que hay algo dentro de ti que sabe que no puedes seguir igual. No estás escuchando por curiosidad. Estás aquí porque sientes esa incomodidad silenciosa, esa presión interna que te dice que podrías estar mucho más lejos de lo que estás ahora. Y voy a ser claro, la razón por la que no has avanzado no es porque no sepas lo que tienes que hacer. Ya lo sabes. El problema es que no lo haces con la consistencia que la grandeza exige. Y ese es el núcleo del autosabotaje matutino. Empiezas cada día repitiendo un patrón que te recuerda que no estás cumpliendo lo que dices. El cambio empieza en los primeros minutos después de despertar. No horas después, no cuando me organice, no cuando tenga ganas. Esos primeros minutos son un mensaje directo a tu subconsciente. Te dicen quién manda en tu vida, tú o tu inercia. Y voy a enseñarte un método que yo mismo he usado y que he visto transformar la vida de miles de personas. No es glamuroso, no es complicado, no se ve bonito en redes sociales, pero funciona. El primer paso es eliminar la negociación. Esto significa que cuando suene la alarma, no piensas, actúas. La gente cree que su problema es que no tiene suficiente motivación, pero en realidad su problema es que piensan demasiado, analizan, justifican, buscan razones para posponer, y en ese lapso de segundos pierden la batalla. Tienes que entrenarte para moverte antes de que tu mente empiece a opinar. Levántate, ponte de pie, sal de la cama sin permitirte un segundo de debate interno. Este solo hábito, repetido día tras día, empieza a construir en ti una musculatura mental que te acompaña todo el día. El segundo paso es tener un ritual de inicio que te ponga en control. No hablo de una lista de 20 cosas imposibles, hablo de acciones mínimas, pero inquebrantables. Puede ser hacer tu cama, beber un vaso grande de agua, estirarte, o escribir en un cuaderno 3 cosas que vas a cumplir hoy. La clave no está en la complejidad, sino en la constancia.
Si todos los días empiezas con 3 acciones que tú eliges y cumples sin excepción, estás entrenando tu cerebro a cumplir lo que dices. Ese entrenamiento vale más que cualquier motivación pasajera. El tercer paso es blindar tu atención. La mayoría pierde el control de su día porque lo entregan al mundo en cuanto despiertan. Revisan el teléfono, contestan mensajes, miran redes. Desde ese momento, tu mente está reaccionando a lo que otros quieren que pienses. Si quieres recuperar el control de tu vida, la primera hora de tu día debe ser tuya. No del jefe, no de los amigos, no de las noticias, no de la opinión pública, tuya. En esa hora, todo lo que hagas debe servir a tus objetivos, no a los de otros. Recuerdo una vez, hace años, cuando estaba en una etapa de mi vida en la que parecía que todo me rebasaba. Las ventas iban mal, mi energía estaba por el suelo, y sentía que trabajaba mucho pero avanzaba poco. Un mentor me dijo, Brian, tu problema no es tu negocio, es tu mañana. No puedes pretender ganar la carrera si arrancas siempre 5 pasos detrás. Al principio pensé que exageraba, pero hice el experimento. Me levanté 1 hora antes y dediqué ese tiempo exclusivamente a actividades que fortalecieran mi mente y mi cuerpo. Sin teléfono, sin interrupciones, sin excusas. En 2 semanas mi productividad se disparó. En 1 mes estaba cerrando acuerdos que llevaba meses intentando conseguir. Y no fue magia, fue momentum. El momentum es esa fuerza invisible que se crea cuando encadenas pequeñas victorias sin romper la cadena. Cada mañana que cumples tu ritual, que evitas el autosabotaje, que actúas sin esperar ganas, estás añadiendo eslabones a esa cadena. Y llega un punto en el que romperla te resulta más incómodo que seguir. Ese es el lugar al que quiero que llegues, donde cumplir tu disciplina diaria es tan natural como respirar. Pero escucha, no vas a llegar ahí por inspiración, vas a llegar por repetición, acción diaria, autodisciplina, enfoque, toma de decisiones sin excusas. Repite conmigo mentalmente, acción diaria, autodisciplina, enfoque, toma de decisiones sin excusas. Estos no son lemas motivacionales, son herramientas de supervivencia en un mundo que constantemente intenta robarte el control de tu atención y de tu energía. Pregúntate, ¿cuántas veces te has prometido algo y lo rompiste en silencio? ¿Cuántas veces te has levantado con la intención de cambiar y al final terminaste viviendo el mismo día de siempre? Cada vez que rompes esa promesa contigo, envías un mensaje devastador a tu mente. No puedo confiar en mí. Y cuando no confías en ti, todo lo demás se derrumba. No importa cuántas metas pongas en papel, si no crees que eres capaz de cumplirlas, nunca les darás la energía necesaria. Por eso, mañana cuando suene tu alarma, quiero que te acuerdes de estas palabras. Actúa, aunque duela. Actúa, aunque no tengas ganas. Actúa, aunque nadie te aplauda. Ese paso silencioso es el que te transforma, porque ahí, en ese momento en el que nadie te ve, es donde construyes la persona que los demás conocerán. Y cuando esa persona se presenta al mundo, lo cambia. Ahora, sé que algunos están pensando, pero Brian, yo ya he intentado esto antes y siempre vuelvo a caer. Claro que vuelves a caer, porque la mente siempre busca lo familiar. Tu cerebro no quiere lo mejor para ti, quiere lo más cómodo. Y lo cómodo es seguir igual. Lo cómodo es dormir un poco más, mirar el teléfono, postergar. El éxito no viene de lo cómodo. Viene de elegir lo incómodo hasta que se convierte en tu nuevo normal. Así que vamos a hacer esto juntos. Mañana, sin importar la hora que te levantes, vas a decidir antes de irte a dormir hoy cuáles serán tus 3 acciones inquebrantables al despertar. No más de 3. Hazlas. Y hazlas bien. Hazlas incluso si el día entero se viene abajo después. Porque esas 3 acciones serán tu ancla, tu victoria, tu recordatorio de que tú mandas. Y si repites esto cada mañana, aunque al principio no notes grandes cambios, llegará un día en que mires atrás y te des cuenta de que no eres la misma persona. Y cuando lleguemos a la siguiente parte, voy a mostrarte cómo ese control de la mañana se traduce en una transformación total de tu vida profesional y personal, y cómo evitar las trampas que harán que quieras abandonar justo cuando más cerca estás del cambio. Ahora que has entendido que la primera batalla del día se libra en los primeros minutos después de despertar, vamos a llevar esto a un nivel más alto. Porque no se trata solo de ganar la mañana, se trata de blindar tu disciplina para que no exista vuelta atrás. Si no proteges lo que construyes, lo perderás. El autosabotaje no se elimina de un día para otro. Es como una sombra. Si dejas de moverte, te alcanza. Por eso, la única manera de mantenerlo a raya es seguir avanzando, todos los días, sin pausas, sin permitirte relajarte al punto de olvidar por qué empezaste. La mayoría de la gente se derrumba no porque no sepa qué hacer, sino porque subestima la fuerza de los viejos hábitos. Piensa en ellos como raíces profundas,
Aunque cortes la planta por arriba, si no arrancas la raíz volverá a crecer. Tus hábitos de autosabotaje matutino llevan años, quizá décadas, echando raíces en tu mente. Romperlos requiere algo más que fuerza de voluntad pasajera. Requiere crear un sistema que no dependa de cómo te sientas. Te lo diré así. Si tu disciplina depende de tu estado de ánimo, estás perdido. La disciplina no es una emoción, es un sistema. Es un conjunto de reglas que no se negocian, que aplicas sin importar si estás cansado, si es lunes, si llueve, si tu vida se complicó. La disciplina no pregunta cómo te sientes, simplemente se ejecuta. Y ahí está el secreto. Cuando entiendes que la autodisciplina es una estructura y no una inspiración, dejas de pelear contigo mismo y empiezas a seguir el plan. Recuerdo una temporada en la que viajaba constantemente para dar conferencias. Cambiaba de ciudad cada 2 días, a veces con vuelos a las 5 de la mañana. Hubiera sido fácil justificar que ese día no podía cumplir con mi rutina. Pero me hice una promesa. Mi ritual matutino era innegociable. Sin importar el uso horario, el cansancio o el hotel en el que estuviera, siempre cumplía mis 3 primeras acciones del día. Esa decisión me salvó, porque me demostró que no importan las circunstancias externas. Lo que importa es lo que decides hacer con ellas. Aquí es donde muchos fracasan, empiezan motivados, tienen una buena racha de 3, 5 o 10 días, y luego se dicen a sí mismos, hoy puedo relajarme un poco, me lo merezco. Ese es el lenguaje del autosabotaje. No te equivoques, el día que te relajas, es el día que le abres la puerta a todos los viejos hábitos. Y una vez que entran, se acomodan. Por eso insisto, nunca rompas la cadena. Si tienes que hacer menos, haz menos, pero no rompas la cadena. Porque el poder del momentum es frágil. Una sola interrupción puede destruir semanas de avance. Quiero que imagines algo. Es lunes por la mañana. Suena tu alarma. Te levantas al primer sonido. Bajas los pies de la cama y haces tu ritual. Cama hecha, vaso de agua, ejercicio breve, o lo que hayas definido. En menos de 20 minutos ya has cumplido más compromisos contigo mismo que la mayoría de las personas cumplen en todo el día. ¿Sabes qué hace eso por tu mente? Le envía un mensaje claro. Yo soy una persona que hace lo que dice. Y cuando te crees esa identidad, todo lo demás empieza a alinearse. Tus decisiones durante el día cambian, tu confianza crece, y de repente te encuentras haciendo cosas que antes evitabas. Pero hay otro aspecto que quiero que entiendas. El autosabotaje no siempre es obvio. No siempre es quedarse en la cama o mirar el teléfono. A veces es empezar el día ocupándote de cosas urgentes que no importan nada. Es limpiar el escritorio, responder correos, revisar pequeñas tareas. Todo antes de enfrentarte a lo que de verdad mueve la aguja en tu vida. Es la ilusión de productividad. Y esa ilusión es peligrosa porque te hace sentir que estás avanzando cuando en realidad estás esquivando lo importante. Te voy a dar una regla que cambió mi vida. Empieza cada mañana con la tarea más difícil e importante que tengas. No importa si son las 7 o las 10, lo primero que hagas debe ser lo que más impacto tenga en tus resultados. En mi caso, cuando estaba construyendo mi negocio, era hacer llamadas a clientes potenciales. Era incómodo, me daba nervios, y muchas veces no tenía ganas. Pero me obligaba a hacerlo primero. Y descubrí algo. Si haces lo difícil primero, el resto del día se siente más ligero. Pero si lo postergas, arrastras esa tensión todo el día y terminas buscando distracciones. Ahora pregúntate, ¿estoy llenando mis mañanas con lo urgente o con lo importante? Porque si lo que haces al despertar no te acerca a tu meta principal, estás regalando tus mejores horas a lo que menos importa. Y no puedes darte ese lujo. No si quieres romper el patrón que te mantiene estancado. Otro principio que debes adoptar es este. Elimina las opciones que no te sirven. Si cada mañana tienes que decidir si cumplirás o no tu ritual, ya perdiste. El ritual no es una decisión, es una orden. No dejes que tu mente debata sobre algo que ya está decidido. Y aquí hay algo muy poderoso. Prepara tu mañana la noche anterior. Si vas a entrenar, deja tu ropa lista. Si vas a escribir, ten tu cuaderno y bolígrafo en el lugar exacto donde vas a sentarte. Si vas a leer, deja el libro abierto en la página correcta. De esa manera, eliminas cualquier fricción que pueda darte una excusa para no hacerlo. Quiero que recuerdes esta frase. Haz lo que tienes que hacer. No por motivación, sino por respeto a la vida que sabes que puedes construir. Porque al final no se trata de ganar un día. Se trata de ganar tu vida. Y tu vida no se gana con grandes saltos esporádicos, sino con pasos firmes, repetidos, silenciosos. Pasos que das incluso cuando nadie lo nota. Y aquí vamos a entrar en la siguiente fase.
donde te mostraré cómo usar este control de la mañana para crear una espiral ascendente en la que cada día que cumples tu ritual genera más energía, más enfoque y más resultados, hasta que el éxito se convierta en algo inevitable. Aquí es donde todo empieza a encajar. Ya sabes cómo ganar tu mañana y blindar tu disciplina, pero ahora vamos a hablar del verdadero poder que esto desata, el impulso imparable, lo que en inglés llamamos momentum. Ese estado en el que tus acciones diarias empiezan a multiplicarse, en el que cada victoria alimenta la siguiente, y en el que, sin darte cuenta, te conviertes en una persona completamente distinta de la que eras hace apenas unos meses. Mira, la mayoría de las personas nunca llega a experimentar el verdadero momentum porque se rinden antes de que aparezca. Empiezan algo, aguantan unos días, tal vez un par de semanas, pero luego, cuando la novedad desaparece y el esfuerzo se siente más pesado que el entusiasmo, abandonan. Y lo que no saben es que justamente ahí es donde se estaba gestando la transformación. El impulso no nace el primer día, nace cuando tu cuerpo y tu mente entienden que vas en serio, que no es una fase, que no es un experimento. Nace cuando ya no hay espacio para negociar contigo mismo. Yo lo vi en carne propia cuando pasé de ser un vendedor mediocre, sin rumbo, a liderar equipos de alto rendimiento. No fue porque de repente descubrí una fórmula mágica, sino porque encadené acciones correctas durante semanas, sin romper la cadena, hasta que se volvió más fácil seguir que detenerme. Y ese es el punto clave. Cuando tu disciplina se convierte en tu nuevo normal, dejas de depender de la fuerza de voluntad y empiezas a depender de la inercia que tú mismo has creado. La mañana es la chispa, pero el momentum es el fuego que no se apaga. Y ese fuego se alimenta de una sola cosa, consistencia. No importa si hoy lo haces perfecto o si apenas cumples con lo mínimo. Lo que importa es que no pares. Porque cada vez que paras el impulso se enfría, y volver a calentarlo cuesta el doble. Ahora quiero que imagines un cohete en el momento del despegue. ¿Sabías que la mayor parte del combustible se gasta solo en los primeros minutos para vencer la gravedad? Una vez que rompe esa resistencia inicial y llega al espacio, ya no necesita tanto empuje para seguir moviéndose. Así funciona tu disciplina. Los primeros días, las primeras semanas, requieren toda tu energía, toda tu concentración, porque estás rompiendo la gravedad de tus viejos hábitos. Pero una vez que atraviesas esa barrera, todo se vuelve más ligero. El problema es que la mayoría nunca llega al espacio porque apagan los motores justo antes de despegar. Por eso te digo, tu misión ahora es sostener el esfuerzo el tiempo suficiente para que el momentum se apodere de ti. Y para hacerlo, necesitas una combinación de estructura y propósito. La estructura es tu sistema diario, tu ritual, tus reglas inquebrantables. El propósito es el combustible emocional que te recuerda por qué estás haciendo todo esto. Sin estructura, te dispersas. Sin propósito, te rindes. Cada mañana que cumples tu disciplina, no solo ganas el día, sino que ganas confianza. Y la confianza es el motor silencioso de todas las grandes transformaciones. Cuando confías en que harás lo que dijiste que harías, ya no dudas al tomar decisiones. Avanzas sin tener todas las respuestas, porque sabes que la persona que eres hoy puede manejar lo que venga. Esa confianza no se compra, no se hereda y no se roba. Se construye ladrillo a ladrillo con la acción repetida. Quiero que pienses en esto. Hay dos tipos de personas en la vida. Las que esperan sentirse listas para actuar y las que actúan hasta sentirse listas. ¿Cuál crees que logra más? Si esperas sentirte listo, vas a esperar toda la vida. La acción precede a la confianza, no al revés. La disciplina crea la seguridad que tanto buscas. Pero aquí viene un punto crucial. En el camino hacia el momentum, inevitablemente vas a encontrar resistencia. No solo interna, sino externa. Habrá gente que te dirá que estás exagerando, que no es para tanto, que te relajes. Algunos lo harán porque genuinamente no entienden tu compromiso. Otros lo harán porque tu disciplina los incomoda, porque les recuerda que ellos mismos han elegido conformarse, y tú debes aprender a ignorar esas voces. Hace años, cuando comencé a levantarme a las 5 de la mañana para trabajar en mis proyectos antes de que el mundo despertara, hubo amigos que se burlaron. Eso no te va a durar, Brian, decían. Un año después, esos mismos amigos me pedían consejo para organizar sus vidas. Así que te lo digo sin rodeos, no esperes aprobación, no la necesitas. Lo único que necesitas es cumplir contigo mismo. Y aquí hay algo que quiero que te quede grabado. Cada vez que eliges actuar a pesar de la incomodidad, estás reescribiendo tu identidad. Ya no eres la persona que posterga, que se deja llevar por las excusas, que se rinde. Te conviertes en alguien que toma el control, y eso cambia todo. Porque tu identidad define tus decisiones, y tus decisiones definen tu destino. Así que mañana, cuando suene tu alarma,
No solo pienses en levantarte para cumplir con 3 acciones. Piensa en que cada vez que lo haces, estás fortaleciendo la versión de ti que será capaz de enfrentar cualquier reto, de aprovechar cualquier oportunidad, de construir la vida que hasta ahora solo imaginabas. Y si mantienes ese compromiso el tiempo suficiente, llegará un día en el que no tendrás que motivarte para actuar. Lo harás porque es quien eres. Este es el momento en que dejamos de hablar de un cambio temporal y lo sellamos como una transformación permanente. Porque quiero que lo entiendas con absoluta claridad. La diferencia entre las personas que logran resultados extraordinarios y las que no está en el talento, no está en la suerte, no está en los contactos. Está en su capacidad de sostener lo que funciona el tiempo suficiente para que sus frutos sean imposibles de ignorar. Y eso significa que no basta con aplicar lo que te he dicho por unos días o unas semanas. Debes integrarlo en tu identidad, en tu manera de vivir, hasta que se convierta en parte de ti. No te voy a mentir, habrá días en los que te sentirás tentado a romper la cadena. Días en los que parecerá que tu esfuerzo no sirve para nada. En los que no habrá aplausos, en los que nadie reconocerá el trabajo silencioso que estás haciendo. Y en esos días es cuando más debes actuar. Porque el verdadero respeto por ti mismo no nace cuando todo va bien. Nace cuando haces lo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Esa es la marca de un carácter fuerte, y el carácter fuerte es el que te protege de por vida del autosabotaje. Una de las trampas más peligrosas es creer que, porque ya llevas cierto tiempo cumpliendo, puedes aflojar. No, ahí es cuando debes apretar más. Piensa en un ciclista subiendo una montaña. Justo antes de llegar a la cima, el esfuerzo se siente insoportable, y muchos bajan la intensidad. Pero es en ese último tramo donde se define si llegas o no. Así es en la vida. Cuando sientas que ya es suficiente, cuando creas que te mereces un descanso, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Y respóndete con honestidad brutal. Si quieres que este cambio sea para siempre, necesitas 2 cosas, anclas y visión. Las anclas son tus rituales diarios, esas acciones que no negocias sin importar qué pase. La visión es la imagen clara y poderosa de quién te vas a convertir si eres constante. Sin anclas te perderás en los días malos, sin visión te cansarás en los días largos. Déjame contarte algo personal. Hubo una época en la que me encontré en un punto de inflexión. Estaba en una habitación de hotel, agotado, con una agenda de compromisos que parecía imposible cumplir. Esa mañana, podía haberme quedado en la cama, podía haber justificado que me lo había ganado, pero me levanté, cumplí mi ritual, y luego enfrenté el día. No fue un día perfecto, pero fue un día ganado. Y fue ahí donde entendí algo que cambió mi manera de vivir. No es lo que haces en tus mejores días lo que te define, sino lo que haces en tus peores. Porque cualquiera puede actuar cuando está inspirado. El verdadero poder se construye cuando actúas a pesar de no sentir nada. Y aquí está la verdad que quiero que te lleves grabada. Tu vida no va a cambiar por lo que escuchas o lees. Va a cambiar por lo que haces todos los días sin excusas. Si mañana despiertas y vuelves a tus viejos hábitos, todo lo que hemos hablado aquí no servirá de nada. Pero si mañana decides levantarte sin negociar, cumplir tus 3 acciones inquebrantables y proteger tu primera hora como si fuera tu tesoro más valioso, estarás enviando un mensaje claro: he tomado el control. Recuerda que el autosabotaje no desaparece para siempre. Siempre estará ahí, esperando que bajes la guardia. La diferencia es que ahora tendrás las herramientas para ganarle cada mañana. Y, cada vez que lo derrotes, te harás más fuerte. Llega un punto en el que no solo controlas tus mañanas, sino que empiezas a controlar todo lo demás. Tu tiempo, tus relaciones, tus finanzas, tu energía. Porque el que gana su mañana, gana su vida. Pregúntate ahora mismo, ¿cuánto más tiempo estás dispuesto a vivir en el ciclo de empezar con fuerza y abandonar a mitad de camino? ¿Cuántas veces más vas a mirar atrás y desear haber empezado antes? ¿Cuánto más vas a dejar que los pequeños actos de autosabotaje te roben un futuro que podría ser extraordinario? Hoy es el día en que decides. No mañana, no el lunes, no el 1 de mes. Hoy. Porque cada día que esperas es un día que nunca recuperarás. Y si algo he aprendido en décadas enseñando esto, es que las personas que cambian de verdad no son las que esperan el momento perfecto, son las que deciden que este momento es perfecto porque es el único que tienen. Así que aquí está mi reto para ti. Desde mañana y durante los próximos 30 días, gana tu mañana, sin excepciones, sin excusas. Levántate al primer sonido de la alarma, haz tus 3 acciones inquebrantables y no permitas que nada ni nadie interrumpa tu primera hora. Si lo haces, no tendrás que convencerte de que has cambiado. Lo verás en tus resultados, lo sentirás en tu energía y lo notarás en la manera en que enfrentas la vida. Recuerda esto, y no lo olvides nunca.
No es lo que sientes, es lo que haces. Porque el destino no se alcanza con inspiración, se conquista con decisiones. Y tu primera decisión, cada mañana, es quien manda, tú o tus excusas. Que a partir de hoy, la respuesta siempre sea tú.